Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos. Vean lo que vamos a hacer hoy aquí en Rosita Cocina. Lomo de cerdo relleno. Un plato espectacular, ya sea para eventos o para ahorita, temporada de diciembre, como ustedes quieran. Aquí tenemos un lomo de cerdo que pesa más o menos 1500 gramos o kilo y medio. Vamos a poner una servilleta para que cuando empecemos a abrir el lomo de cerdo no se empiece a resbalar. Entonces van a abrir el lomo de cerdo lo que más puedan, no se compliquen con que debe quedar muy fino, no. Ábranlo como ustedes puedan. Claro, traten de no romperlo. Sí, habrá uno que otro ahí que de pronto se empiece a romper, pero no hay complicación. Van a agregarle sal al gusto, obviamente que quede bueno de sal. Le agregan sal por los dos lados. Aquí lo estamos adobando para dejarlo marinar toda la noche o mínimo 2 horas, ¿sí? Si no tienen mucho tiempo para prepararlo. Le agregamos pimienta negra molida, buena pimienta, por los dos lados también. Vamos a agregar finas hierbas. Esto tiene tomillo, tiene laurel y tiene orégano. Véanlas aquí. Eso se lo agregan también por lado y lado. Esto le da un sabor riquísimo a la carne. Ahora lo van a poner aquí y le van a agregar vino blanco por lado y lado. Lo voltean. Aquí le agregan vino blanco también, el otro ladito. Y en este adobo va a durar toda la noche ahí marinando. Se lo van a poner, lo van a empacar como en una bolsita o si quieren lo ponen en un tupper que tenga tapa, obviamente. En este caso lo vamos a poner aquí en una bolsa, lo dejan bien amarradito, lo vamos a llevar toda la noche a la nevera. En el caso de nosotros sí lo vamos a dejar toda la noche. Ustedes lo pueden dejar mínimo 2 horas, pero que sean 2 horas para que agarre bien el sabor de todas las cositas que le agregamos para adobarlo. Listo, aquí ya pasó toda la noche, ya es el siguiente día. Aquí en YouTube podemos cortar todos esos tiempos. Vamos a quitarle un pedazo. Lo enrollan y le quitan un pedacito. Este pedazo lo van a picar en trocitos y lo van a moler en un picatodo, en un triturador. Lo muelen, que esta misma carne del cerdo nos va a servir para rellenar el lomo de cerdo, ¿sí? Entonces vamos a hacer aquí una masita con esta carne molida. Vamos a ponerla acá. Y vamos a agregar miga de pan, unas 4 o 5 cucharadas más o menos de miga de pan. Y van a picar ciruelas pasas de las que no traen semilla. La pican en trocitos más pequeños porque ellas vienen grandes. La agregan aquí a esta preparación. Y un chorrito de leche. Así como ustedes vieron acá. Empiezan a amasar. Amasan muy bien. Van a agregar también una cucharada de vinagre blanco. Queden bien amasaditos. Ustedes ya saben que el cerdo tenía ya sal, pero prueben de sal. Si le hace falta sal a este relleno, agréguenle sal. Entonces, con esta misma masita que estamos haciendo aquí, vamos a extender ahora el lomo de cerdo y lo vamos a rellenar. Primero le vamos a agregar miel mostaza por la parte de adentro, la que va a quedar enrolladita. Entonces, buena miel mostaza, la van a untar bien untadita. Y empiezan a extender esa masita que habían hecho con la misma carne molida. Las ciruelas, esas ciruelas pasas le van a dar ese toque dulcecito muy delicioso. Además que después lo vamos a bañar con una salsa de frutos amarillos, una salsa de maracuyá y uchua que queda exquisita. Entonces vamos a ponerle aquí tocineta ahumada, tocineta de cerdo y jamón de pierna de cerdo ahumado también. Estos que sobraron vamos a ponerlos aquí encima y empiezan a enrollar. Bien apretadito van enrollando. Bien apretadito. Esto es un lomo de cerdo pequeño.
Esto es papel celofán, es ese papel que suena bastante, el papel que usan para envolver dulces, para envolver caramelos incluso. Bueno, precisamente lo van a envolver así, como si fuera un caramelo. Lo van apretando y lo van a envolver así. Con los mismos lados sobrantes del papel, lo vamos a terminar amarrando. Enrollan bien los laditos como si fuera un caramelo gigante. Enrollan ese papel sobrante y amarran bien apretadito. Hacen doble nudo y cortan el sobrante del papel. Ahorita ya se está precalentando el horno a 180 grados. Pónganlo a precalentar unos 15-20 minutos antes de llevarlo al horno. Esto es una cuerda de algodón. Ustedes van a empezar a amarrarlo lo más apretadito que puedan, con técnica o sin técnica, pero amárrenlo como puedan. Eso se hace así, vean, una lazada, meten acá, otra lazada, vuelven y así hasta que ustedes ya lo tengan ya bien amarradito. Lo llevan al horno por unas 2 o 2 horas y media, es según su horno. Ustedes van viendo, todos los hornos ustedes saben que resultan ser diferentes. Lo ponen en una bandeja y al horno. Listo. Aquí ya salió del horno, ya pasó el tiempo y está caliente, tiene los jugos por dentro. Vamos a romper aquí el papel y lo vamos a dejar escurriendo ahí encima de un colador un rato hasta que salga todo el líquido de los jugos que él mismo soltó en la cocción. Vamos a cortar el papel. Él aquí está todavía caliente. Entonces vamos a preparar, vamos a dorarlo. Entonces para dorarlo van a necesitar panela molida y mantequilla de vaca. Esta mantequilla de vaca le da un toque rico porque lo llevan al horno, un horno que tenga grill, que es el que dora por encima. Si ustedes no tienen un horno con el grill, simplemente lo pueden poner. Le untan esto que le estamos agregando aquí, la mantequilla y la panela o el papelón, y lo ponen en una sartén y le van dando vueltica hasta que quede bien doradito. Esto es cuestión de minuticos, no se descuiden porque el grill lo puede quemar. Entonces cuando ya lo vean así doradito, listo, lo sacan, lo llevan a enfriar. Ahora vamos a preparar una ensalada. 200 gramos de arveja fresca por 10 minutos. En el primer hervor le agregan una cucharadita de bicarbonato. También tiene sal, ¿no? 10 minutos máximo de cocción. Aquí tenemos 350 gramos de zanahoria picada, agregamos una pizca de sal. En el primer hervor le agregamos la zanahoria y la pizca de bicarbonato. Más o menos unos 10 o 8 minutos la zanahoria. Lo mismo con la habichuela bien picadita, una pizca de sal. Aquí se cocinó de 8 a 10 minutos. Y aquí tenemos 50 gramos de azúcar agregados a la maracuyá, pulpa de maracuyá sin agua. Aquí tenemos uchúa, vamos a cortarla por la mitad. 2 cucharadas de azúcar. Aquí estamos haciendo la salsita agridulce. Todo les va a quedar escrito aquí abajito en la descripción del video. Ahí está. Aquí está como muy seca, vamos a tener que agregarle unas 4 cucharadas de agua. Ella a veces viene bien jugosita y suelta sus propios jugos, pero cuando no, pues toca ayudar. Listo, aquí ya está la maracuyá. Cuando ya las semillas se sueltan de la pulpa, ya es el momento. Ya eso no se demora mucho en estar esta salsita. Cuando ustedes ya vean las semillitas suelticas de la pulpa, ya lo pueden empezar a colar, lo pasan por un colador y quedan las semillas aparte. Lo que necesitamos es la pulpa. Lo mismo aquí con la uchúa. Vamos a soltar las semillitas y la cascarita de la fruta. Vamos a ayudarle aquí con un poquito de agua hervida. Bueno, vamos a cambiar el colador porque este es más durito, así que aguanta más. Que pase toda la pulpa. Finalmente unimos las 2 pulpas
la de maracuyá y la de uchúa, y listo. Quedó la salsa preparada. Vamos a picar aquí perejil bien finito, lo lavan muy bien y lo pican. Luego lo ponen en una servilleta y lo van a escurrir bien, de manera que este va a quedar bien sequito, como si ustedes como que lo puedan espolvorear. Van a ver ustedes cómo queda, vean. Sequito, sequito, bien separadito. Listo, este lo dejan. Aquí tenemos papa cocida, cortada en cuadritos. Papa ya picadita. Le agregamos mantequilla de vaca derretida. Esta mantequilla ya lleva sal. Y le agregamos también el perejil fresco. Esto le da un sabor riquísimo. Esta ensalada es para acompañar el lomo de cerdo, pero ustedes pueden usarla para acompañar una pechuga rellena, bueno, ya el plato que ustedes quieran. Queda muy bonito para temporada y también para eventos esta ensaladita. Entonces aquí las verduras por partes iguales, arveja, zanahoria, habichuela, mezclan muy bien, partes iguales. Y vamos a servir. Elijan un molde del tamaño que ustedes quieran servirla. En este caso lo van a aceitar o engrasar por dentro. Y van a agregar una capa de papa, una capa de verduras y la van apretando, una capa de papa, la apretan bien. Ahora una capa de verduras y así hasta que llenan completamente el molde. Debe quedar bien aceitadito por dentro, bien engrasadito para que suelte fácil cuando ustedes lleguen y lo sacudan. Ahí está. Listo. Vean eso. Bueno, vamos a servirlo. Le ponen así un toquecito de mayonesa, un tomatico cherry. Bueno, vamos a cambiar el plato. Pusimos un plato cuadradito. Entonces le pusimos una arvejita de decoración. Bueno, ya ustedes decoren la ensaladita como quieran. Vamos a quitarle aquí la colita al lomo de cerdo. Sostengan bien las rodajas porque como él queda tostadito, tiende a abrirse un poquito. Eso es normal. Vamos a dejarla caer. Vean esa presentación tan bonita. Vean esa delicia. Imagínense ustedes este plato en un evento, por ejemplo en un matrimonio. Se ve súper bonito, muy fino, buena presentación con la ensaladita. Hacen una camita de lechugas, lo sirven con esa salsa agridulce, queda espectacular. Vean que sirve para, salieron 1, 2, 3, 8 rodajas. Sí, 8 rodajas, más o menos. Ahí está. Vean esa delicia. Camita de lechuga, su ensaladita. Ahí está. Y vamos a bañarla en esa salsita agridulce que le da ese toque ácido y dulcecito al plato de sal. Queda espectacular. De verdad que sí. Muchas gracias por vernos. Déjenos aquí su comentario. Por favor, síganos en Facebook. En Facebook estamos como Rosita Cocina Oficial. Vean la salsa. Aquí recuerden que está en la unión de las dos pulpas, tanto de maracuyá como de uchúa. Déjenos aquí su me gusta. Por favor, no se vayan sin dejarnos aquí su dedito arriba. Vean esta presentación tan bonita. Vamos a probarlo aquí delante de ustedes. Lo sentimos, pero toca hacerlo. Toca hacerlo para que ustedes vean lo delicioso que se ve. Y no solamente eso, sino lo delicioso que quedó.